por ti todo lo puedo. Buenos días, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a esta reunión que el Señor nos ha concedido compartir junto a ustedes. En esta mañana quiero que comencemos leyendo este pasaje de la Biblia que dice así, en el Salmo 139. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Qué importante es que nosotros le permitamos al Señor examinar nuestro corazón y que Él sea quien nos enseñe a vivir, que Él sea quien nos enseñe qué es lo que no le agrada de nosotros para nosotros poderlo cambiar y asimismo que Él nos enseñe a vivir cada día para Él. Empecemos esta mañana dándole gracias al Señor por su presencia, por su amor y su bondad, pero también roguemos al Señor que sea quien escudriñe nuestro corazón y nos enseñe cada día a hacer su voluntad. Amado Señor, gracias por esta hermosa mañana. Padre bendito, en tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. En tus manos ponemos esta reunión, Dios Santo. Te rogamos que tu presencia, Señor, sea en medio de nosotros y con cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nuestros corazones y que sea, Señor, tú redarguyendo nuestras vidas. Padre, muéstranos cuál es tu voluntad, enséñanos tu camino y llévanos siempre a vivir para ti. Maravilloso Dios, en tu nombre iniciamos esta reunión sabiendo, Señor, que tienes un propósito con cada uno de nosotros. Amén y amén. Vamos a estar cantando una canción, se llama Al mirarte a ti. ¿Por qué esta canción? Porque nos lleva a meditar en esta palabra que hemos leído. Dice, al mirarte a ti, nada me faltará. Al mirarte a ti, Señor, quiero hacer tu voluntad. Vamos a estar cantando esta canción todos juntos. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tu Señor, escudo eres tu Señor, mi roca eres tu Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará, no. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tu Señor, mi escudo eres tu Señor, mi
te amaré, mi refugio, mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Y aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Aleluya, Dios es Rey. Él es maravilloso y no hay otro como Él. Dios les bendiga, hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Doy gracias al Señor por sus vidas y en este momento los dejo con mi esposo que trae la palabra del Señor. Un abrazo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Me alegra mucho vernos por este medio, aunque bueno, solamente me ven ustedes. Sé que están ahí. Vamos a orar para comenzar. Yo creo que Dios tiene una palabra en esta mañana para nosotros, para nuestras vidas. Dios tiene una palabra que habla a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque sé, Dios, que tú estás obrando poderosamente en nuestras vidas, Señor. Sé que en este tiempo de confinamiento, Padre, tú has tocado nuestros corazones, tú has tocado nuestras mentes, Señor, y nos llevas cada día, Señor, de victoria en victoria. Padre, gracias por esta palabra que tú nos permites hoy compartir. Te pido en el nombre de Jesús que me permita ser instrumento en tus manos, Señor, para que tu palabra llegue a lo más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando que con esto del confinamiento, con esto de la pandemia, con esto del virus y aún de los problemas económicos que se avecinan y que ya pueden estar ocurriendo, vienen miedos, vienen tormentas, vienen tristezas, inclusive hay personas que entran en depresión. Yo quiero que en esta mañana hablemos de cómo podemos vencer nuestros miedos, cómo nosotros podemos vencer esos miedos, esos temores, esas tormentas que muchas veces se presentan, esos gigantes que muchas veces se presentan. Les invito a que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, vemos la historia de David y Goliat. La Biblia nos dice que estaban el pueblo de Israel en guerra contra los filisteos. Y resulta que llevaba 40 días un hombre llamado Goliat, que se levantaba y salía al frente de batalla y retaba al pueblo de Israel. Y los retaba diciéndoles cosas feas. Y les retaba diciéndoles que no podían ellos pelear contra los palestinos,
contra los filisteos. Y miren lo que dice el versículo 10 de 1 de Samuel 17. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y miren lo que dice la palabra. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saben, hermanos, normalmente cuando uno mira en la Biblia el número 40, puede darse uno cuenta que está haciendo referencia a una prueba. Y la Biblia dice que este hombre filisteo llevaba 40 días haciendo esto por la mañana y por la tarde. Dice el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Saben? El pueblo de Israel estaba en medio de una prueba. El pueblo de Dios estaba en medio de una prueba y estaban atormentados y estaban temerosos porque había un gigante. Había un gigante que les estaba quitando la paz. Saben que en la vida de nosotros como creyentes se levantan gigantes que quieren quitarnos la paz. Se levantan gigantes que quieren quitarnos la tranquilidad que solo Dios nos puede dar. Se levantan problemas, se levantan miedos, temores en nuestros corazones. Y tal vez este momento sea un tiempo de prueba. Tal vez usted en esta mañana está pensando, bueno, ¿y qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿O qué va a pasar en el futuro? Y tal vez el gigante que se está levantando en su vida lo tiene hoy más atemorizado que de costumbre. Ahora, pero yo quiero que veamos cómo David, siendo simplemente un muchacho, es capaz de derrotar a este gigante. Y quiero que veamos algunas características importantes de David. La primera característica, David era un joven humilde. Si vemos en el versículo 15 de Primera de Samuel 17, vamos a ver que David dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Saben? David ya había estado en el palacio del rey. David ya era reconocido. De hecho, la Biblia dice que cuando David tocaba, había paz para Saúl, había tranquilidad para Saúl. David no era un joven común y corriente. Ya había estado en el palacio del rey. Pero ¿qué vemos? Que no le importaba esa posición que tenía, sino que estaba haciendo lo que su padre le había dicho, que era apacentar las ovejas, era ser pastor de ovejas. Era un joven humilde. ¿Qué significa la palabra humildad? La palabra humildad tiene que ver con agacharnos, con tener nuestra cerviz baja. ¿Saben? Muchas veces nosotros, porque tenemos algún título o porque tenemos alguna comodidad económica o porque hay ciertas comodidades, creemos que estamos por encima de otras personas. Y tal vez decimos, no, yo allá no volvería. Pero David había estado en el palacio del rey. Y aún así, a hoy, en este momento, estaba pastoreando las ovejas de su papá en Belén. Qué diferencia de trabajo de estar en el palacio del rey a irse al campo a pastorear. ¿Pero por qué? Porque tenía un corazón humilde. Hermano y hermana, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Somos humildes delante de Dios? Y si somos humildes delante de Dios, ¿somos humildes delante de las demás personas? Es necesario que evaluemos eso. Entonces, la primera característica de David es que
era humilde. La segunda característica, en el versículo 17 vemos, dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento tus hermanos. Y veamos el versículo 20. El versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Saben? David era obediente. Hermanos, nosotros no podemos decir que tenemos fe si no somos obedientes a la palabra de Dios. David era obediente. Una de las características de David era la obediencia. Nosotros como creyentes debemos ser obedientes a lo que Dios dice. ¿Saben? No es que sean obedientes a lo que el pastor les dice. Como les he compartido en muchas ocasiones, la autoridad que puedo tener yo, la tengo en la medida que hable la palabra de Dios. Por eso la obediencia tiene que ser al Señor. Y la obediencia tiene que ser a su palabra. Por eso necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios. Necesitamos nosotros conocer lo que Dios nos dice. David era obediente. Pero ¿cómo se puede ser obediente al Señor? Primero tenemos que escucharlo. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que conocer lo que la Biblia dice para poder ser obedientes. La tercera característica de David, quiero que la veamos en el versículo 34. Versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Saben, David era un hombre o un joven esforzado y valiente. David era un joven que estaba peleando constantemente con leones y con osos. Y cuando acá estamos hablando de esta característica de David, tenemos que darnos cuenta que lo que Dios quiere con nosotros como iglesia es que seamos esforzados y valientes. Saben, de pronto en este momento se avecinan cambios. Cambios no solamente en nuestra ciudad, cambios en Colombia, cambios en el mundo. Y nosotros no podemos quedarnos sentados llorando, deseando que nada de esto hubiera pasado. Nos toca ser esforzados y valientes. Nos toca estar listos para la batalla. Y aquí lo que yo veo en David era que estaba listo para la batalla. ¿Por qué? Porque había sido un hombre esforzado y valiente. Había protegido las ovejas, había sido leal con lo que su padre le había encomendado. Es tiempo, hermanos, de que dejemos atrás la pereza, que dejemos atrás el miedo, que dejemos atrás la flojera y seamos esforzados y valientes. ¿Y esforzados y valientes en qué? En nuestro trabajo. Si hay trabajo en este momento, esfuércese. Parece que el desempleo va a aumentar. Pero si somos creyentes que cumplimos con estos requisitos, le aseguro que no nos va a faltar trabajo. Si usted es esforzado y valiente, le aseguro que le van a llegar ofertas de trabajo. ¿Qué otra característica veo en David? Dice la palabra de Dios en el versículo 37. Miremos el versículo 37. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Saben? David tenía su confianza puesta en Dios y la gloria se la daba a Dios. David es que como yo vencí al león, como yo vencí al oso, yo tengo la fuerza para matar al filisteo. Lo que dice es
Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. David le daba la gloria a Dios, pero David dependía de Dios. David no estaba confiado en sus propias fuerzas. David no estaba confiado en su propia experiencia. David estaba confiado en que el Señor que lo había librado atrás, lo podía librar hoy. De la misma manera que el mismo Señor que atrás nos rescató, hoy va a librar y nos va a librar de todos nuestros miedos, nuestros temores. Es el mismo Dios de David, es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac. ¿Qué otra característica veo en David? Quiero que leamos el versículo 39 y el versículo 40. Dice así la palabra de Dios. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saben, hermanos, David era un joven auténtico. Era una persona auténtica. Le poner las vestiduras del rey, pero no pudo andar con ellas. Y no se arriesgó a andar con ellas para ir a pelear con el filisteo. Muchas veces nosotros queremos imitar a otras personas, muchas veces nosotros queremos parecernos a otras personas porque vemos que a las otras personas les está yendo bien, porque vemos que las otras personas de pronto económicamente están surgiendo y queremos hacer lo que ellos están haciendo. Pero lo que yo veo acá en la palabra de Dios es que David era auténtico. David sabía que él no podía usar ese armamento o esa armadura. Y se lo quitó, dice la palabra. Y mire lo que dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Miren, algo interesante, y es que David peleó como él era. Él no pudo usar la armadura, hermanos. Dios nos va a usar con nuestros defectos, con nuestras cualidades. No quiera usted parecerse a otra persona. Si quiere parecerse a alguien, dice la Biblia, que debemos parecernos al Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Por último, en medio de la batalla, dice la Biblia, que David 5 piedras lisas del arroyo. ¿Saben? David fue y se armó en el arroyo. Muchas veces nosotros buscamos las herramientas en el mundo. Muchas veces nosotros buscamos las armas en el mundo. Pero David aquí fue al arroyo. El arroyo es tipo del Espíritu Santo. El agua es tipo del Espíritu Santo. David tenía una comunión con Dios. De la misma manera, hermanos, si usted tiene gigantes que vencer, es tiempo de ir a la presencia del Señor. Es tiempo de ir a la presencia de Dios. Humilde, confiando solamente en Él. Creyendo que en Él tenemos la victoria. Creyendo que venga el gigante. Y aun cuando los demás estén temerosos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Hermano y hermana, en esta mañana mi invitación es a que nosotros vernos al Señor, buscarle en intimidad para los gigantes que se levantan, derrotar los problemas que se levantan. ¿Saben qué veo en David? Versículo 49. Es que David fue certero.
Es decir, David solamente dio un golpe y fue suficiente. Miremos lo que dice el versículo 49. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Cómo fue posible que solamente con una piedra David venció al filisteo? Dicen algunos estudiosos y eruditos que la armadura del filisteo era tan segura para el filisteo que no había posibilidad ni siquiera que le entrara una lanza. Pero había solamente un espacio en la frente, un pequeño espacio, y David puso allí la piedra. Esto me deja ver primero lo que había dicho. David confiaba en el Señor y estaba convencido de que Dios estaba ahí. Pero además de eso, David era un hombre preparado. Era un hombre que se había esforzado, que había entrenado. Era un hombre que muchísimas veces tuvo que haber usado la honda antes para tener esa puntería. Saben, hermanos, muchas veces las oportunidades se van porque no estamos preparados para ellas. Muchas veces llega el momento de hacer algo y no tenemos la preparación. Por eso en este tiempo de confinamiento, si es necesario, póngase a estudiar la Biblia, pero también estudie, no sé, computador, estudie crear videos, en fin, hay muchísimas cosas. David estaba preparado y Dios usó lo que tenía David. Dios usó la habilidad de David. Hace algún tiempo yo escuchaba el testimonio de dos hombres que oraban por lluvia. Uno de ellos preparó toda la tierra, preparó todo para sembrar. El otro simplemente estaba orando. ¿A cuál de ellos creen ustedes que escuchó el Señor? Yo creo que escuchó a los dos, pero estoy seguro que envió la lluvia y solamente el que estaba preparado pudo recibir la bendición, porque el otro no tuvo tiempo de preparar el terreno. De la misma manera, hermanos, es tiempo de que venzamos nuestros miedos, que demos la batalla, que demos la guerra, creyendo que confiamos nosotros en el Señor y en Él tenemos la victoria. Vamos a derrotar nuestros gigantes, vamos a derrotar nuestros miedos en el nombre de Jesús. Yo le invito a que conmigo usted en esta mañana haga esta oración. Le diga, Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, reconociendo mi necesidad de ti, reconociendo, Señor, que es por ti, Señor, que puedo vencer estos gigantes que se han levantado en mi vida. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy yo tomo, Señor, del arroyo las piedras. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, a partir de este momento, voy a ir al arroyo constantemente, a buscar tu presencia, Dios, a buscarte a ti, Señor. Padre, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cada día vivir consagrados totalmente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.